Introducción e importancia del tema. Es importante estimular ciertas partes del cerebro y tener una perspectiva general sobre los trastornos cerebrales, ya que tal como se caracterizaba el contexto histórico, se puede ver que el arte ha tenido gran influencia entre los denominados enfermos mentales, como una forma de expresión artística, propósito por el cual es de especial interés averiguar qué los vincula a través de información científica. Definición de conceptos. Arte. El arte es uno de los sistemas de símbolos más complejos que ayuda a transformar los sentimientos originales humanos por medio de lo que Vygotsky denominó una reacción estética. ¿Pero de dónde proceden los impulsos originales? La respuesta de Vygotsky también es muy clara. No es precisa una gran perspicacia para observar que las causas inmediatas del efecto artístico subyacen en el inconsciente y que únicamente después de que consigamos penetrar en este dominio lograremos acercarnos de lleno a los problemas del arte. Capacidad artística. La capacidad artística incluye la destreza a través del desarrollo del talento y la creatividad. Dentro de este podemos encontrar el concepto de la expresión artística. La expresión artística es la canalización de ideas y sensaciones intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina artística como lo son el dibujo, el baile, la escultura, la música, entre otros. Esta también puede ser definida como la idealización simbólica de representaciones mentales de ideas o emociones. Creatividad. Acerca de la concepción de la creatividad como tal, es necesario comprender las teorías de ciertos autores que hallaron relación entre la creatividad y el cerebro. En este apartado, Gardner divide el cerebro en dos mitades denominadas hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, en la que cada porción cumplirá la labor del pensamiento, la percepción, los sentimientos y la memoria. En el hemisferio izquierdo se encuentra dominancia en el manejo del lenguaje, y el hemisferio derecho elabora la clasificación de objetos en categorías, la percepción espacial, la discriminación sensorial y el reconocimiento de rostros. No obstante, también establece que ambas mitades protagonizan los sonidos vocálicos, su procesamiento y su significado. Robert Sternberg manifiesta que parte de la colaboración entre el arte y la creatividad se trata de realizar una labor y que ésta sea innovadora, es decir, una habilidad que a nivel individual pueda resolver problemas en el trabajo y la vida diaria, pero que a nivel social pueda ayudar a realizar descubrimientos científicos, movimientos en el arte, invenciones y programas sociales con novedad y utilidad personal y colectiva. Por otra parte, el modelo de sistemas de Mihaly Csikszentmihalyi expone a la creatividad como una transformación de un dominio preexistente en un nuevo, por lo que una persona creativa está en constante cambio de ideas con ciertos rasgos de personalidad, tal como se observa en el siguiente gráfico. Trastornos cerebrales. Los trastornos cerebrales son condiciones patológicas que afectan al cerebro, por lo que afecta a los componentes intracraneales del sistema nervioso central. Esto incluye la corteza cerebral, la sustancia blanca intracraneal, los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo, el tronco encefálico y el cerebelo. Alzheimer. Es una enfermedad que comienza en lo profundo del cerebro, donde las placas de beta-amiloide y los ovillos neurofibriales comienzan a hacer que las neuronas saludables sean menos eficientes y finalmente mueren. Este proceso se extiende gradualmente al centro de aprendizaje y memoria del cerebro, el hipocampo y otras áreas que también comienzan a degenerarse. Estos cambios cerebrales pueden comenzar de 10 a 20 años antes de que aparezcan los signos o síntomas. Esquizofrenia. Es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer que han perdido el contacto con la realidad, lo que causa una angustia significativa para el individuo, sus familiares y amigos. Si no se trata, los síntomas de la esquizofrenia pueden ser persistentes e incapacitantes. Sin embargo, existen tratamientos eficaces. Cuando se administra de manera oportuna, coordinada y sostenida, el tratamiento puede ayudar a las personas afectadas a participar en la escuela o el trabajo, lograr la independencia y disfrutar de las relaciones personales. Parkinson. Es un trastorno cerebral que provoca temblores y dificultad para caminar, moverse y coordinarse. Este engloba una variedad de síndromes, todos los cuales son progresivos y degenerativos, donde se destruyen las neuronas productoras de dopamina y noradrenalina que normalmente envían señales que coordinan el movimiento muscular. Como resultado, los síntomas principales del trastorno son temblores, lentitud de movimiento y el deterioro del equilibrio. La enfermedad se desarrolla con mayor frecuencia después de los 50 años y los síntomas varían de un paciente a otro. Historia de estudio.
Para explicar cómo las personas con trastornos mentales pasaron de enfermos a productores artísticos, es necesario mencionar cómo se involucró el nazismo en la psiquiatría, puesto que las creencias utilitaristas, irracionales y eugenésicas de Hitler contra la comunidad judía partían de un pensamiento fuera de razón, en la que se asociaba a un judío como un loco, y este mismo era encerrado en un manicomio porque era inútil para la sociedad por un supuesto científico darwiniano y la patología degenerativa señalada por Morin en 1857. Esto significó el nacimiento de la vanguardia judía, por querer expresarse mediante el arte degenerado, descrita así por ser una comparación con los enfermos mentales. Asimismo, se enfrenta a la cuestión moral sobre qué era considerado como enfermo mental y hasta qué punto se podía ser loco y artista, temas que perduraron hasta esta época con descripciones como violentamente desordenados con ciertos intervalos de lucidez, como detalla Haslam en 1798, partiendo así la invisibilidad social como una condición patológica y tristemente eugenésica. Esta fuerte declaración incentivó a Hans Prinzhorn a coleccionar el arte relacionado con los enfermos mentales, recorriendo toda Europa y más de 5.000 referencias de pacientes para formar un ensayo que, en primera instancia, consideró incompleto por el poco interés de los pacientes en el arte. Entonces, el principal enfoque del estudio de Prinzhorn fue una propuesta para entender cómo funciona la representación psicótica de los pacientes y bajo qué características se encuentra su producción artística de una forma sana, es decir, qué impulsos psíquicos llevaban al paciente a realizar formas y composiciones en su actividad artística, por lo que se tomaron las teorías de Charcot y Freud, respectivamente aquellas que explicaban cómo se formaba una patología desde la historia, la pintura y los conceptos clínicos, como también qué caracterizaba a los signos patológicos con respecto a obras de artistas sanos, como Da Vinci y Miguel Ángel. Específicamente, los fines de estudio de Charcot tenían una afiliación más socioartística que clínica por la preocupación nazi acerca de qué es un delito y qué es una enfermedad, pero Freud permitió observar el arte de los enfermos mentales más como una necesidad intrínseca e inconsciente que un malestar autodestructivo en casos de esquizofrenia o paranoia. Es así como Prinzhorn, valiéndose de los postulados de la psicología gestáltica y las similitudes estéticas, entendió al símbolo del arte del enfermo mental como una pulsión por el juego, por la expresión por el dibujo ornamental, la ordenación compulsiva, la copia obsesiva y la construcción de sistemas simbólicos e incluso como una oportunidad para los análisis críticos ante los cánones subjetivos y no validados, y una perspectiva científica y evaluativa sobre la condición patológica en la expresión artística. Problema de investigación. ¿Cuál es la relación entre los trastornos cerebrales y la producción artística? Marco teórico. La creatividad se expresa de manera multidimensional. Sin embargo, en particular la expresión artística es un buen ejemplo para el estudio científico. Como Paul Klee dijo alguna vez, el arte hace lo invisible visible. Por la misma naturaleza exótica de la creatividad, existen teorías amplias que buscan integrar y simplificar elegantemente el proceso de la creatividad. Entre los muchos modelos destacan los siguientes. Teoría del umbral. Torrance, 1972, trató de probar la hipótesis sobre la relación entre la inteligencia y la creatividad, aplicando un estudio en 8 escuelas con el mismo test que lleva su nombre, sobre pensamiento creativo, constatando que el grupo de alta creatividad tenía el mismo rendimiento escolar que el grupo de alto coeficiente intelectual. Sin embargo, hubieron ciertas escuelas que daban la contra. Para ello nace la teoría del umbral como explicación. Postula que si bien la creatividad se ve limitada por un CI debajo de cierto límite, cuando se sitúa sobre ella, la creatividad logra desarrollarse independiente de la inteligencia medida. Explicación filogenética de la creatividad. El cerebro, biemisférico en la neocorteza del homínido, con sus funciones más complejas y la capacidad de crear y dar uso a las herramientas, significó una notable supremacía frente a todo el reino animal, mas la bipedación fue un fenómeno igual extraordinario en la composición anatómica. Esta dio origen a 2 ramas de la función psíquica, la racional o verbal y la creadora. De forma retrospectiva, antes del lenguaje, la percepción y la memoria, junto con las capacidades inventivas y creadoras, permitieron la supervivencia. Asimismo, esta carrera de invención abrió camino a la evolución funcional del cerebro, como la especialización, lateralización y coordinación de las facultades de la mente. El inexistente desarrollo del lenguaje, además de comprobar que antes de la lógica que acarrió el verbo, la invención era yuxtapuesta,
permite suponer una gran asimetría entre hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo aún no poseía mayor volumen como ahora. El reinado del hemisferio derecho era obvio, y se tardó casi 2 millones de años en abdicar el puesto. Lo que continúa es la revolución de la lógica, precedida por la comunicación poética de los sueños y la pintura rupestre. El imperio de la creatividad cedió ante la razón. La discusión biológica sobre la creatividad. Desentrañar los misterios anatómicos de la creatividad ha sido una búsqueda del tesoro con conflictos a montones. Hay quienes parten de la lateralización hemisférica y otros por la teoría del cerebro total. Sin embargo, estos modelos, que sobrevivieron en el tiempo, se hicieron cada vez más añosos. En el año 2017, un interesante estudio de Shi y colaboradores, publicado en la prestigiosa revista académica Nature, ha registrado, utilizando la morfometría basada en voxeles, una asociación sobre la creatividad artística significativamente negativa con el volumen regional de materia gris de la corteza motora suplementaria, quien participa en el monitoreo de conflictos cognitivos, y la corteza cingulada anterior. La creatividad implica una red grandiosamente distribuida, que incluye el lóbulo parietal superior, la corteza cingulada posterior derecha, el lóbulo parietal inferior izquierdo bilateral, la corteza prefrontal dorsolateral, región central de la red de control ejecutivo, además de la corteza cingulada anterior y la ínsula bilateral, que son regiones centrales del sistema nervioso. Numerosos estudios de lesiones cerebrales, señala el trabajo de Shi, ha revelado que la creatividad artística está estrechamente asociada con la corteza prefrontal lateral derecha, el neocórtex derecho, el tálamo ventral izquierdo, lóbulo temporal frontal bilateral, hipocampo anterior, polo temporal bilateral, circunvolución temporal y amígdala izquierda. No obstante, y todavía con la tecnología contemporánea, existen contradicciones frente a otros trabajos igualmente importantes, que responden a otros logros anatómicos de la creatividad. Las enfermedades neurológicas en el artista brindan una oportunidad única para estudiar las relaciones cerebro-creatividad, en particular a través de los cambios estilísticos que pueden desarrollarse después de una lesión cerebral. Un ejemplo famoso es el director de cine Federico Fellini, quien produjo interesantes dibujos humorísticos después de un derrame cerebral en el hemisferio derecho, asociado con heminegligencia izquierda y misoplegia. Trabajo de campo. Parkinson. En la investigación de Canesi y colaboradores en 2012, fueron evaluados 36 pacientes con la enfermedad de Parkinson, a partir de ahora conocida como EP, 18 con aumento de la producción artística similar, a partir de ahora conocidos como EPC, y 18 sin aumento de producción de tipo artístico, ahora conocidos como EPNC, y 36 controles sanos, como HC esta vez, emparejados por edad y sexo en ese estudio. Los EPC son pacientes que informaron, mediante un cuestionario semiestructurado, dedicar más de 2 horas diarias a trabajar en cualquier forma de arte, como puede ser pintura, escritura y escultura, después de la introducción del tratamiento dopaminérgico. Todos proporcionaron ejemplos de sus obras de artes. Los criterios de inclusión para los pacientes fueron, primero, tener un diagnóstico de EP según los criterios del UK Brain Bank. Segundo, mantenimiento de terapia con levodopa y o agonista de la dopamina para al menos 4 meses antes de su evaluación neurológica y neuropsicológica. Tanto HC como pacientes con Parkinson se reclutaron en las siguientes puntuaciones de las pruebas dentro del rango normal: mini examen del estado mental, batería de evaluación del lóbulo frontal, prueba de dibujo del reloj, prueba de copia y recuerdo de figura de Rey, prueba verbal y fonémica de fluidez y las matrices de Raven. Los HC fueron seleccionados de la población general y se emparejaron por edad y género con pacientes con EP. Ninguno de los HC tenían antecedentes de trastornos neurológicos o psiquiátricos. Los HC no tenían parientes o cónyuges con pacientes con EP. Se excluyeron a HC y pacientes con EP que eran artistas dedicados y pacientes con EP que tenían pasatiempos antes del diagnóstico de la EP, porque el objetivo específico del estudio era investigar el potencial desencadenante efecto sobre la creatividad jugado por el tratamiento dopaminérgico y caracterizar sus rasgos. Para el procedimiento y los materiales de la investigación, se hizo uso del test de pensamiento creativo de Torrance, el TTCT, para investigar los ítems creatividad, pensamiento y características creativas, es decir, flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración. La prueba constó de 3 actividades y los factores del pensamiento creativo fueron evaluados sobre la base de conceptos teóricos antes mencionados.
Esta prueba combina índices comparables de creatividad verbal y visoespacial. También se utiliza ampliamente en pacientes con EP y proporciona puntajes estándar de habilidades creativas. La flexibilidad define un tipo de pensamiento que permite un intercambio de ideas y estrategias y la capacidad de pasar de un esquema a otro y de una categoría a otra. La capacidad de encontrar respuestas inusuales y raras es una expresión de originalidad, la cual pertenece a los ítems evaluados. También se puede considerar a la fluidez como la capacidad de concebir muchas ideas e hipótesis sin centrarse en su calidad, que es potencialmente útil en la resolución de problemas. Asimismo, la elaboración consiste en la capacidad para desarrollar aún más un concepto agregando nuevos elementos. La impulsividad se investigó mediante la escala de impulsividad de Barrat y la entrevista sobre los trastornos impulsivos de Minnesota, más conocido como MIDI. En particular, esta prueba anterior se utilizó para investigar comportamiento sexual compulsivo, compra compulsiva, intermitente trastorno explosivo y conducta patológica del juego, y se consideró positivo en presencia de una respuesta afirmativa a una pregunta de entrada, más una respuesta afirmativa a una o más de las preguntas restantes, como anteriormente. El panding, que es decir, las conductas estereotipadas y o conductas sin propósito, fueron evaluados por medio de la escala de calificación de Panding, dirigido tanto a la EP como a la HC mediante una evaluación neuropsicológica. Para los resultados de este estudio, se encontró que la impulsividad de la creatividad recién adquirida, que surgió en algunos pacientes con EP después de la introducción de la terapia dopaminérgica, no está asociada con mayor impulsividad o déficit de control de impulsos. En particular, los pacientes con PDC mostraron puntuaciones similares en el TTCT y son puntuaciones como HC y significativamente más altas que los individuos con PDNC. Estas fueron emparejadas por características en las que está incluida las dosis diarias equivalentes con levodopa. No obstante, los sujetos PDC desarrollaron una sobreproducción de trabajos de tipo artístico después de comenzar el tratamiento dopaminérgico y pasaron la mayor parte del día persiguiendo sus intereses artísticos recién adquiridos, sin tener en cuenta su vida social y sus deberes diarios, una característica que en realidad podría parecerse a los trastornos de control de impulsos y el panding, y de acuerdo con los datos de la literatura, se encontró menor flexibilidad y elaboración en pacientes con PDNC, respectivamente, en comparación con HC. Esto apoya la validez de los métodos mostrados. Aunque la forma de arte no se estudió específicamente como tal, produjeron principalmente imágenes, esculturas, novelas y poesías, ya que su trabajo se centró en su experiencia personal de enfermedad y sus relaciones con los demás, es decir, sus familias, sus amigos, etc. La calidad de la producción artística fue heterogénea, que van desde buena calidad, como puede ser que algunos hayan expuesto sus artesanías o publicaron sus libros, a de muy mala calidad, aunque la actividad creativa nunca cumplió con los criterios para Panding en cualquier paciente con PDC. A pesar del aumento significativo de la actividad artística, los pacientes con PDC mostraron un pensamiento creativo similar al de HC, de acuerdo con las puntuaciones TTCT. Por otro lado, PDNC tenía un pensamiento creativo más bajo que HC como los grupos PDC, a pesar de que su impulso creativo y producción eran similares a HC. En conjunto, estos hallazgos sugerirían que los agentes dopaminérgicos pueden aumentar, en un subconjunto de pacientes predispuestos con la enfermedad de Parkinson, el impulso motivacional hacia las propiedades hedónicas de la producción artística, es decir, la retroalimentación gratificante de una producción artística hecha para sí misma, con un pensamiento creativo algo normalizado en comparación con los pacientes no creativos con la enfermedad de Parkinson, cuyo pensamiento creativo ha sido disminuido por factores relacionados con la enfermedad. Esquizofrenia. En la investigación de San Pedro y colaboradores, publicada en el 2020, se evaluaron a 101 pacientes con esquizofrenia en términos de variables sociodemográficas, clínicas, neurocognitivas, cognitivas sociales y de creatividad en el Hospital Psiquiátrico de Álava y la Red de Salud Mental en España. Fueron evaluados en total 82 hombres y 19 mujeres, donde la edad media de aparición de la enfermedad fue de 23,28, con una media de hospitalizaciones previas de 6,93 y una dosis media de medicaciones de 493,43. En cuanto a los instrumentos para medir la creatividad figurativa y verbal, se utilizaron dos subpruebas de la prueba Torrance de pensamiento creativo, la subprueba de finalización de imágenes para la creatividad figurativa y la subprueba de usos inusuales para la creatividad verbal. En cuanto a la neurocognición, el funcionamiento neurocognitivo se evaluó mediante los siguientes dominios: flexibilidad cognitiva, inhibición, memoria de trabajo, memoria verbal y la velocidad de procesamiento, dentro de las cuales destaca la prueba de Stroop.
Sobre los síntomas clínicos, la psicopatología se midió utilizando la escala breve de síntomas negativos y la escala de síndrome positivo y negativo. El coeficiente intelectual premórbido se evaluó mediante la prueba de lectura de acentuación. Y por último, para el manejo, se utilizó la prueba de Edimburgo. La consistencia de la mano se calculó mediante una fórmula y las puntuaciones obtenidas variaron de 100 a menos 100. Después de controlar las variables sociodemográficas, los análisis de regresión mostraron que una mayor percepción social y velocidad de procesamiento predijeron la puntuación total de creatividad. Una mayor percepción social y la velocidad de procesamiento explicaron la creatividad figurativa. Y finalmente, menores síntomas negativos y mayor percepción social predijeron la creatividad verbal. Los resultados sugieren que los síntomas neurocognitivos, cognitivos sociales y clínicos influyen en la creatividad de los pacientes con esquizofrenia. Además, estos hallazgos señalan el papel destacado de la cognición social en la creatividad en esta enfermedad. Alzheimer. En este se da una afección de las áreas temporales y parietales, ocasionando trastornos en la memoria y dificultades visuales y constructivas, las cuales son necesarias para poder reconocer el color, la profundidad y discriminar ángulos. Para poder entender las implicancias de este trastorno, se considerarán por lo general 3 factores que son esenciales para su comprensión. Primero, la creatividad y el arte desde el punto de vista filosófico, lo cual ya se ha tocado. La creatividad como resultado de un proceso cognitivo complejo inherente al ser humano. Y la patología como modelo de análisis para poder entender el funcionamiento de las áreas cerebrales involucradas. Para poder contrastar estos puntos, haremos referencia al estudio de Serrano y colaboradores, en el cual se evaluó la productividad artística de 3 pintores con enfermedades degenerativas durante la progresión de las mismas. Para poder atender el caso, para conveniencia del caso tratado, tomaremos en cuenta solo uno de los casos, el caso 1, el cual trata de un paciente con Alzheimer de sexo masculino, 83 años de edad, diestro, con escolaridad universitaria y que recibió en el 2000 el diagnóstico de esta enfermedad. Para poder evaluar los resultados utilizaron 2 herramientas. El primero, el test del reloj, y el segundo, una tomografía axial computarizada del cerebro. Los resultados de la evaluación neuropsicológica y neuropsiquiátrica habían evidenciado alteraciones cognitivas con perfil de tipo cortical, y aquí el test del reloj había revelado importantes alteraciones visoconstructivas. Respecto a la tomografía axial computarizada del cerebro, encontramos que mostró una atrofia cortical generalizada y profundización de surcos y cisuras. La descripción artística durante la evolutividad de la enfermedad del Alzheimer se podría describir de la siguiente manera. Primero, una menor productividad en sus obras. Segundo, una mayor simpleza en las formas. Y tercero, una distorsión en los aspectos visoespaciales de las imágenes, lo cual se caracterizó como una alteración de figura-fondo, una menor discriminación de los ángulos, una alteración de la perspectiva, una alteración del reconocimiento de los colores y de las sombras de las imágenes. Discusión. En el transcurso de las investigaciones se evidenció una alta relación entre la expresión artística y los trastornos cerebrales respectivos. Seguidamente, acerca de la enfermedad de Parkinson, se podría decir que Canesi y sus colaboradores ofrecieron datos conclusivos acerca del tratamiento dopaminérgico y su relación con la producción creativa, pues la prueba Torres del pensamiento creativo arrojó datos correlacionables sobre los ítems creatividad, pensamiento, características creativas en las que los pacientes con Parkinson presentan producción artística una vez aplicado el tratamiento, impulsando así la motivación vinculada a las áreas cerebrales correspondientes al pensamiento creativo. Contrariamente, los pacientes con Parkinson sin producción artística estimulada presentan niveles aún más inferiores que la aplicación del primer tratamiento, siendo menor que los pacientes controles. El uso del instrumento ayudó a percibir un aumento significativo en la actividad artística, aunque se obtuvieron puntuaciones parecidas a los pacientes controles. Bajo los resultados se entiende que los ítems flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración fueron apropiadamente llevados en los adultos mayores con levodopa y suministrada, encontrando así menor flexibilidad y elaboración, pero mayor producción en temas de imágenes y trabajos literarios como fue mencionado con anterioridad. Por último, en un estudio sobre esquizofrenia, se usó la prueba Torrance. Esta prueba también tiene varias limitaciones como la falta de validez y el sesgo debido a la puntuación y el tamaño de la muestra. Debido a la complejidad de la creatividad, los instrumentos disponibles en este momento tienen limitaciones, por lo que se debería emplear más de una prueba para medir la creatividad. Y por tanto los estudios futuros deberían incluir múltiples instrumentos para medir esta capacidad. Otra limitación es que, aunque este estudio incluyó una evaluación neurocognitiva multidimensional, otros dominios cognitivos también deteriorados por la esquizofrenia, como la percepción visual, auditiva o la memoria visual,
podrían haber proporcionado una mayor comprensión del papel de la neurocognición en la creatividad de esta enfermedad. A pesar de eso, los hallazgos de este estudio demuestran el importante papel de algunas variables neurocognitivas, cognitivas sociales y clínicas en la creatividad. Estos resultados indican que la cognición social es esencial para el procesamiento creativo, incluso más que otros dominios neurocognitivos. Muestra la creatividad como un factor clave para el funcionamiento en la vida real, por lo que la creatividad deteriorada que se encuentra en la esquizofrenia podría influir negativamente en el funcionamiento diario de estas personas. Por esta razón, la comprensión de qué dominios subyacen a la creatividad es fundamental para el desarrollo de programas de rehabilitación cognitiva que mejoren la creatividad y, a su vez, el funcionamiento de la vida diaria y la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia. Conclusiones. Habiendo ya revisado los anteriores casos, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Según la contrastación de los datos con la teoría, se pudo concluir que sí existe relación entre los trastornos cerebrales y la producción artística en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la esquizofrenia. En general, el deterioro cognitivo va a determinar la transición de la creatividad, su expresión y producción. En pocas palabras, sigue el modelo de Torrance, es decir, hay una asociación de mantenimiento o reducción de la creatividad a medida que el trastorno cerebral afecta la cognición. En el caso de la esquizofrenia, está condicionado por el nivel de deterioro de las facultades cognitivas, que presentan en este caso con los apartados de flexibilidad cognitiva, inhibición, memoria de trabajo, memoria verbal y la velocidad de procesamiento. Adicionalmente, la enfermedad del Parkinson manifestó características artísticas con el tratamiento dopaminérgico en personas con tendencias creativas preestablecidas a la evaluación, y que, de hecho, hicieron más presentes la carencia de factores creativos debidos por las condiciones de la enfermedad. Además, también se tiene evidencia de cómo a causa del Alzheimer se modifican ciertas expresiones del arte por las fallas en los sistemas espacial y visual, como la atención visual, la detección del movimiento, la percepción de la profundidad, la discriminación de ángulos, el reconocimiento de color de los rostros y la habilidad para dibujar y copiar, que son alteraciones patognomónicas del arte en la enfermedad del Alzheimer.